Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva cápsula de acompañamiento psicoeducativo. En esta ocasión vamos a revisar lo que son las habilidades intrapersonales. Mi nombre es Valentina y te voy a acompañar en la revisión de esta cápsula. Primero, tenemos que saber de dónde salen estas habilidades intrapersonales, ¿cierto? Y para eso queremos mencionarte y comentarte qué son las habilidades socioemocionales. Estas habilidades son aquellas que, como su nombre nos indica, nos permiten a nosotros poder relacionarnos con nuestro entorno, con las personas que habitan en él y además tener un conocimiento de mis emociones y de las demás. No solo la emoción por sí sola, sino que todo lo que conlleva este flujo emocional. Por otro lado, tenemos a Daniel Goleman, que fue uno de los primeros en investigar y llevar a cabo, ¿cierto? Y publicar lo que es la inteligencia emocional. O sea que nuestra inteligencia no solamente es cognitiva, es de pensamiento matemático o lógico, sino que también existe una inteligencia que tiene que ver con las emociones y también con cómo yo me desenvuelvo en el entorno. Es por eso que él propone 5 dimensiones de trabajo. La primera es conocer mis propias emociones. La segunda es manejar las emociones, pero esto no quiere decir que yo las voy a reprimir o que las voy a controlar. No, esto significa que yo soy consciente de la existencia de mis emociones y las puedo gestionar de mejor manera, las puedo comprender de mejor manera. Lo otro es motivarse a uno mismo, reconocer las emociones en otro y poder establecer relaciones saludables. Entonces hay que tener claro, como decíamos, que Daniel Goleman nos propone, ¿cierto?, de que no solamente el rendimiento académico universitario o escolar dependen de mi capacidad cognitiva, de pensamiento, de algo lógico matemático, sino que también depende de cómo me sienta yo, cómo esté mi estado emocional, mi estado anímico, cómo me estoy relacionando en el ambiente, porque ellos finalmente van a ser factores que pueden influir directamente en mi proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a hablar ahora directamente de qué son las habilidades intrapersonales. Estas habilidades son aquellas que me permiten, ¿cierto?, comunicarme dentro de mis propios pensamientos. Poder comunicarme conmigo y preguntarme si reconozco mis emociones, si soy capaz de gestionarlas de una manera correcta, si soy capaz de vivir una tristeza, si soy capaz de vivir y disfrutar una alegría. Esas son preguntas y diálogos internos que cada uno de nosotros se puede hacer. Y dependiendo de cómo sea ese diálogo, ¿cierto?, es qué tan buenas o bien desarrolladas estén estas habilidades intrapersonales. Ahora, para comentarte sobre algunas de ellas que existen, comenzamos con las emociones. Las emociones son propias de nuestra naturaleza como seres humanos, ya que nos permiten adaptarnos en este medio. Nos permiten de alguna forma adaptarnos de tal manera que podemos sobrevivir en el medio en el que estamos viviendo. Entonces, la idea es siempre poder hacerlas conscientes, educarlas, gestionarlas. ¿Para qué? Para poder relacionarme de buena manera con otras personas. Si yo gestiono de buena manera mis emociones, voy a poder identificarlas de buena manera en los demás. Por otro lado, sabemos que existen al menos 4 emociones que son básicas, que son la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Estas emociones son momentáneas, o sea, duran solamente el momento, pero en lo que incita en nosotros es una reacción, y esta reacción es la que puede no solo permanecer un instante en el tiempo, sino que puede ser permanente o duradera, dependiendo de cómo yo reaccione, ¿cierto?, frente a estas emociones. Por eso es que se habla de poder gestionarla y ser consciente de ella, para no tener o sufrir arrebatos que luego nos pueda provocar ciertos problemas o arrepentimiento. Además, estas 4 emociones que menciona Goleman, ¿cierto?, se identifica. Por ejemplo, la rabia, que es aquella que produce o surge, ¿cierto?, cuando uno se somete o está en una situación de frustración. Ahí aparece la rabia. El miedo es aquella emoción negativa que nos lleva a evitar o escapar de ciertas situaciones que nosotros consideramos peligrosas, o que la sociedad en sí, de forma arbitraria o de forma consensuada, han estipulado de que eso es peligroso. Ahí aparece esta emoción de miedo. La tristeza es aquella emoción que se caracteriza por un decaimiento en nuestro estado anímico, es decir, baja nuestro nivel de actividad con el objetivo de evitar que ciertas energías se gasten de nuestro cuerpo de forma innecesaria, como que de alguna forma nos resguarda, nos hace tener una pausa para luego poder retomar con estas energías. Y la alegría, que es una emoción que está asociada directamente con el placer, con la felicidad y con los sistemas que existen en nuestro cuerpo que nos incentivan a tener contacto con los demás.
Otras habilidades son la autorregulación, que es una capacidad de poder regular mis propios sentimientos y acciones. O sea, yo tengo una emoción, a raíz de eso surge un sentimiento que es más duradero en el tiempo y de eso va a surgir una acción específica, en la cual idealmente yo pueda tener conciencia y control de aquello, de mis impulsos y de mis emociones. La autoconciencia, por otro lado, es la habilidad de conocer mis propias emociones, mis pensamientos y mis sentimientos, a través del reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades y cómo éstas pueden influir en nuestro comportamiento. Si no sé cuáles son mis debilidades y fortalezas, les recomiendo que en una hoja puedan colocar debilidades, fortalezas y preguntarse, ¿cuáles creen ustedes que son? La autopercepción es la idea que yo tengo sobre mí en un momento determinado. Surge finalmente también de experiencias que yo tengo en ciertos contextos. Por ejemplo, en contexto escolar, familiar. Eso igual va a influir en la imagen que yo tenga de mí mismo en un determinado momento. Por eso es importante que estas percepciones, ¿cierto?, se hagan conscientes en momentos determinados. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser capaz de definir y diferenciar si lo que yo pienso de mí es realmente lo que yo creo o lo que creen los demás de mí. Es importante que yo tenga mi propia imagen, que salga a raíz de mi propia percepción. No a veces es bueno dejarse influenciar por la percepción que tienen los demás, porque puede estar errada. Por otro lado, está la autoestima, que nace de un concepto, ¿cierto?, que yo tengo sobre mí y se forma también a partir de los demás. Entonces la autoestima es mitad y mitad. Es lo que yo finalmente reconozco de mí, pero además lo que los demás me dicen y me refuerzan. De esa manera se construye mi autoestima. Entonces es importante que para trabajar a la autoestima tengamos personas alrededor de nosotras que sean personas que nos complementen de manera positiva, ¿cierto? Nos retroalimenten de manera positiva y que no sea una constante crítica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir desarrollando nuestra autoestima y podamos ser nosotros mismos, ¿cierto?, quienes vayan regulando eso, quienes puedan ser conscientes de cómo es mi autoconcepto, cómo me ven los demás, cómo me siento con eso. La automotivación, muy importante para lo que es el estudio, ya que es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para motivarnos, para hacer a ciertas actividades, para motivarnos emocionalmente, para poder decirnos, vamos, yo puedo hacer esta actividad. La motivación es la evaluación fundamental de nuestro grado de bienestar, de cómo nos encontramos ahora. Entonces sería importante que cada uno de ustedes se pregunte, ¿cómo está mi motivación? Y hablando de eso, profundizando un poquito en motivación. La motivación es uno de los factores afectivos que influyen directamente en el aprendizaje. Es indispensable que para un buen aprendizaje a corto plazo nosotros tengamos un proceso sostenido de aprendizaje. Y para eso, para yo poder tener un proceso sostenido de aprendizaje, necesito estar motivada. Necesito estar en sintonía con lo que estoy viviendo, con lo que quiero lograr, con mis metas y propósitos. Y para eso es importante las habilidades intrapersonales, conocer quién soy, conocer cómo me siento, conocer cómo quiero estar y a dónde quiero llegar. ¿Para qué? Para motivarme, para automotivarme a continuar en mis metas que me he propuesto. Ahora te ofrezco esta pequeña reflexión a partir de este video. ¿Cómo están tus habilidades intrapersonales? Puedes ir una por una chequeando, ver cómo las puedes identificar, cómo puedes identificar tus emociones y a partir de eso, ¿cómo crees tú que están tus habilidades intrapersonales? Te dejamos esa pequeña reflexión y te damos las gracias por haber visto esta cápsula. Te invitamos a compartirla, ¿cierto?, con quienes crees que les pueda ser de ayuda y te dejamos invitado para ver la siguiente cápsula. Chao.